¿Te has dado cuenta de que Argentina lo tiene todo? Menos estabilidad, recursos, talento, tierra, energía, creatividad, historia, todo. Y aún así, seguimos preguntándonos lo mismo de siempre. ¿Por qué un país con tanto no logra convertirse en potencia? ¿Por qué siempre parece estar a un paso del desarrollo y algo lo frena? Hoy no vamos a hablar de promesas vacías. Vamos a hablar de cómo realmente Argentina puede llegar al primer mundo. No con milagros, sino con orden, inteligencia y continuidad. Porque la Argentina del futuro no se va a inventar de cero. Se va a construir sobre todo lo que ya tenemos, pero bien hecho. Argentina es un país brillante, con gente que trabaja, crea, inventa, enseña y no se rinde. Pero también es un país que vive cansado de los parches, de las idas y vueltas, de los planes que no duran. Cada gobierno cambia las reglas, y así nadie puede invertir ni proyectar. Por ello, el primer paso para ser primer mundo no es descubrir algo nuevo, sino dejar de empezar de cero. Necesitamos estabilidad, reglas claras y, sobre todo, continuidad. Porque sin confianza, no hay desarrollo posible. La economía es el corazón. Y ese corazón late demasiado rápido. Inflación, devaluaciones, deudas, controles. Así no se puede planificar ni ahorrar, ni invertir, ni soñar. Los países del primer mundo no conviven con inflación crónica, porque eso destruye todo lo demás. Argentina tiene que bajar la inflación y mantenerla baja durante años. Eso se logra con tres cosas que suenan simples, pero cambian todo. Gastar solo lo que se puede pagar. Un banco central independiente, que no financie los caprichos del poder. Y un acuerdo político básico, donde las reglas no cambien cada 6 meses. No se trata de dolarizar o no dolarizar. Se trata de volver confiable el peso o el sistema que elijamos. De cumplir lo que se promete. Porque un país serio no necesita milagros, necesita cumplir su palabra. Y hablando de confianza, hay una verdad que no se puede negar. El Estado argentino se volvió un laberinto. Trámites interminables, impuestos imposibles, burocracia que aplasta al que quiere trabajar. Un país desarrollado no se pregunta si el Estado debe ser grande o chico. Se pregunta si el Estado sirve o no sirve. Si protege al que lo necesita y le deja producir al que quiere progresar. Necesitamos un Estado que gaste menos en mantener estructuras inútiles. Y más en educación, salud, seguridad e infraestructura. Un Estado que funcione online, rápido, claro, sin vueltas. Un país donde hacer un trámite no te robe 3 días de vida. Y con los impuestos, lo mismo. No se trata de cobrar más, sino de cobrar mejor. De que el que trabaja sepa cuánto paga y vea a dónde va ese dinero. La transparencia no se promete, se demuestra. Y si hablamos de progreso, tenemos que hablar de justicia. Porque sin ley pareja, no hay país posible. Una Argentina desarrollada necesita una justicia independiente, rápida y confiable, donde los poderosos no tengan coronita, y donde el ciudadano común sienta que la ley lo protege, no que lo ignora. La corrupción no es un problema moral, es una máquina de pobreza. Cada peso robado es una escuela menos, un hospital sin recursos, una calle sin luz. Por ello, luchar contra la corrupción no es discurso, es supervivencia. Ahora, hablemos de lo que realmente cambia el futuro, la educación. Un país no llega al primer mundo si no invierte en la mente de su gente. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos. Pero en Argentina, la calidad educativa depende del lugar donde naciste. En algunas provincias hay escuelas sin internet, sin materiales, sin maestros suficientes. Eso tiene que cambiar ya. Hay que invertir desde la primera infancia. Porque un niño bien alimentado, estimulado y educado desde pequeño tiene 100 veces más oportunidades de salir adelante. Hay que pagar mejor a los docentes, capacitarlos más y exigir resultados reales. Y hay que conectar la escuela con el trabajo del futuro, tecnología, oficios, innovación. Porque educar no es llenar aulas, es abrir caminos. Corea del Sur lo hizo. Hace 60 años era tan pobre como Argentina. Hoy, exporta tecnología y conocimiento al mundo. La diferencia no fue mágica, fue educativa. Y Argentina puede lograr lo mismo si invierte en ciencia, mérito y formación. Pero la educación sola no alcanza. También hay que hablar de trabajo real. Casi la mitad de los argentinos vive de la informalidad. Trabajan todos los días, pero sin contrato, sin seguridad social, sin futuro. Eso no es progreso.
El progreso se construye con empleos dignos y bien pagos. Hay que hacer que contratar sea más fácil, sin castigar al que crea empleo. Apoyar a las pymes con menos impuestos, crédito accesible y trámites simples. El empleo formal es lo que hace crecer la clase media, y la clase media es el alma del desarrollo. En energía, Argentina tiene una oportunidad gigante. Vaca muerta, el litio, el gas, la energía solar y eólica. Somos una potencia energética dormida, pero hay que hacerlo bien, respetando el medio ambiente, cumpliendo reglas claras y transformando esos recursos en dólares que entren, no que se fuguen. Y lo mismo con el campo. El agro argentino es de los más productivos del planeta, pero necesita libertad para exportar, crédito para modernizarse y menos trabas políticas. El campo, la energía, la tecnología, el turismo, todo puede funcionar si el país se ordena. Y hay algo más que no se puede ignorar: la pobreza. Ningún país se convierte en primer mundo con la mitad de su gente debajo de la línea de pobreza. Pero la solución no es regalar dinero, sino dar oportunidades reales. El asistencialismo eterno no saca a nadie adelante, la educación y el trabajo sí. Cada peso social tiene que tener un propósito. Alimentar hoy, formar para mañana y emplear pasado mañana. Ayudar no es mantener, es liberar. También hay que mirar hacia afuera. Argentina no puede vivir de espaldas al mundo. Tiene que vender más, exportar valor, firmar acuerdos inteligentes y dejar de temerle a la competencia. El que produce bien y cumple reglas no le teme a abrir mercados. Y eso solo se logra si el país ofrece algo que los inversores buscan: previsibilidad. Reglas claras, contratos que se cumplen y gobiernos que no cambian las condiciones de un día para otro. Porque el desarrollo no llega con discursos, llega con confianza. Ahora, hablemos del tiempo. ¿Cuánto puede tardar Argentina en convertirse en un país de primer mundo? No años, décadas. Pero eso no es una mala noticia, porque los países que lo logran no lo hacen rápido, lo hacen bien. En 3 años se puede bajar la inflación. En 5 se puede transformar la educación. En 10 se puede duplicar la infraestructura y erradicar la pobreza extrema. El problema no es cuánto tarda, sino si se sostiene. Y eso requiere algo que nos ha faltado siempre: un pacto nacional. Un pacto que no dependa del color político. Un acuerdo que todos respeten. Déficit controlado, justicia independiente, educación intocable, respeto a los contratos. Y una economía que premia al que produce. Eso no es ideología. Eso es sentido común. Porque ser primer mundo no es tener autos eléctricos ni rascacielos. Es tener instituciones sólidas, educación de calidad, trabajo digno. Y una sociedad que crea en sí misma. Argentina puede lograrlo. Tiene talento, tiene recursos, tiene historia. Y sobre todo tiene gente que no se rinde. Pero hay que animarse a dar el salto definitivo. Ordenar la casa, sostener el rumbo y pensar más allá de una elección. El futuro no está tan lejos. Está ahí, esperándonos. Y cuando Argentina logre combinar estabilidad con su talento, disciplina con creatividad y justicia con libertad, ese día ya no hablaremos de promesas. Ese día podremos decir con orgullo: Argentina dejó de ser el país del potencial eterno y se convirtió, por fin, en país de primer mundo. ¿Te gustaría ver esa Argentina? Entonces suscríbete, porque acá seguimos creyendo que es posible. Y lo vamos a demostrar.